Vimos en Radicalmente, hoy martes, estamos con Nitu como siempre, que ahora me acompaña. Nitu, ¿cómo vas? Bueno, yo estoy estupenda, gracias a Dios. Bueno, un poquito, digamos, un poquito golpeada porque me puse la vacuna de la influenza, que vuelvo y repito que le recomiendo a todo el mundo que se la ponga porque está dando muchísimo y está dando muy fuerte. Y si hay una vacuna a disposición, ¿para qué pasar por ese mal rato, verdad? Te van a decir que estás a favor de la OMS. No, yo no estoy a favor de la OMS, no estoy a favor de nada, yo estoy a favor de que no me dé la influenza. A eso que estoy yo a favor. Porque Mira, Nitu, hoy nos acompaña Vanessa, Vanessa que estoy Vallejo. así feliz de verla porque yo la sigo, yo la admiro. Ay, muchas gracias, Nito, yo también. De verdad que te admiro muchísimo y estoy encantada de tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Vanessa ha venido siguiendo, Vanessa me acompaña en Voz Media, a quien aprovecho también invitar a que estén ahí pendientes, porque hemos seguido muy de cerca lo que ha pasado en las últimas semanas ya con respecto a Trump en Estados Unidos. Y bueno, como todos saben, ayer jueves, Trump fue finalmente declarado culpable por el jurado en un caso penal. Es decir, estamos hablando de la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un presidente o expresidente es declarado culpable criminalmente. Pero bueno, esto para mucha gente es un poco incomprensible. Nitu, si te parece, vamos a dejar que Vane nos trate de explicar como si fuera for dummies, con plastilina, para tontos, qué es lo que está sucediendo, de qué están declarando culpable, como paso por paso, y le vamos haciendo preguntas ahí con las dudas que vayan surgiendo. Vane. Me encantará porque tengo muchísimos vacíos en esta materia. Bueno, yo creo que sí, nos toca que luego volver sobre cada cosa porque son tantas cosas, es que es de esos temas donde uno medio escarba y por donde escarba sale cosas horribles, la verdad. A ver, esto nace hace 8 años cuando Donald Trump, por medio de su abogado, decide firmar un acuerdo de confidencialidad con Stormy Daniels, que es esta actriz porno, que dice que tuvo una noche con Donald Trump, entonces la idea era firmar ese acuerdo de confidencialidad para que esa historia no saliera. Ahí lo primero que hay que aclarar es que un acuerdo de confidencialidad no quiere decir que eso efectivamente pasó. Es decir, si a mí mañana me amenazan con inventarse una historia sobre mí y yo tengo dinero y no quiero ni siquiera lidiar con eso porque soy una personalidad pública, supongamos, pues yo firmo un acuerdo de confidencialidad, digamos que compro esa historia para evitar eso. El caso es que Donald Trump niega esa noche, ella dice que sí pasó, se firma ese acuerdo de confidencialidad. Cada una de las dos partes tenía un abogado y el abogado de Donald Trump era Michael Cohen, que se convierte ahora en el testigo estrella de la fiscalía. Michael Cohen además fue a la cárcel hace algunos años porque él se declaró culpable de haber falsificado registros cuando estaba manejando la campaña de Donald Trump. Y esa solo ya es otra historia que daría para otro podcast, pero solo para la gente que le gusta, indagar bien en las cosas. Para algunos, Michael Cohen fue presionado por un departamento de justicia manejado por Biden, que más o menos le dijo, usted se declara culpable o lo enviamos mañana mismo a la cárcel un montón de años. Y para algunos, Michael Cohen termina declarándose culpable de eso por esa presión. O sea, si uno se pone en la situación de él así contada, pues yo creo que muchos dirían, bueno, pues prefiero declararme culpable que me manden tantos años a la cárcel. Bueno, el caso es que se firma ese acuerdo de confidencialidad. Michael Cohen va a la cárcel por falsificación de registros. Sin embargo, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal Electoral analizan el caso y no deciden presentar cargos contra Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, pero básicamente porque Donald Trump era el presidente, no era el contador, no era el abogado. Entonces, aún si Michael Cohen se declaró culpable de falsificar esos registros, pues es que Donald Trump lo ha dicho muchas veces. Si yo le pago a un abogado, eso es un gasto legal y ya, él no era el contador que estaba pendiente de las cosas. Entonces, ni el Departamento de Justicia ni la Comisión Federal de Elecciones decidió presentar cargos contra Donald Trump.
Y Michael Cohen fue a la cárcel por esa falsificación de registros. Que es este señor que ahora es el testigo estrella de la fiscalía. Exacto. 8 años después, ese caso que tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Federal de Elecciones dicen Donald Trump, no hay que presentar cargos contra Donald Trump, desechan eso. El fiscal Alvin Bragg, que es un fiscal que hace campaña diciendo que va a ir tras Donald Trump, decide revivir ese caso a unos meses de las elecciones, a 8 meses de las elecciones. Pero como esos cargos son esos cargos de falsificación de registros, es un delito menor, para él poder revivir ese caso 8 años después tenía que mostrar un delito grave y armar la teoría de que ese delito menor fue cometido para encubrir un segundo delito grave. Entonces él se inventa todo eso, este señor Alvin Bragg trae el caso 8 años después, 8 meses antes de las elecciones, y dice que esa falsificación de registros fue para una conspiración para influir en las elecciones. Entonces, cierro con esto como para dar un panorama general. La firma de un acuerdo de confidencialidad con una actriz porno hace 8 años, donde las dos partes tenían abogado y fue consensuado, pero además que son mayores de edad y a nadie le importa que haga Donald Trump en su vida personal, termina en un caso 8 años después traído por un fiscal que decide ignorar lo que dijo el Departamento de Justicia, ignorar lo que dijo la Comisión Federal de Elecciones y abrir el caso 8 meses antes de las elecciones, convirtiendo ese acuerdo de confidencialidad en una supuesta conspiración para influir en unas elecciones. Y ahí cierro diciendo que ni siquiera eso es un delito, porque lo que muchos abogados dicen y lo que dijo el mismo abogado principal de Donald Trump es como así que conspiración para influir en unas elecciones. Todos los candidatos presidenciales quieren influir en unas elecciones. Influir en unas elecciones no es un delito. Claro. Y esa fue la sentencia. O sea, la sentencia es por influir en unas elecciones. A ver, lo que pasa. ¿Sí, Orlando? No, que es la acusación, es decir, como para matizar, es la acusación. Creo que todavía no hay sentencia, pero Vane. O sea, se refería a lo que lo declararon culpable. Lo que bueno, sentencia no hay porque la va a dictar ahora, pero está es culpable. Claro, lo declaran culpable de esa. En realidad, al final, lo que termina diciendo el juez es que es una conspiración para elegir a Donald Trump mediante medios ilegales. Y ahora, de eso fue que lo declararon culpable. Vane, algunas cositas. Entiendo que esto sucedió en la supuesta noche que tuvo Trump con esta actriz porno, fue en el 2006. Cuando rescata a Alvin Bragg este caso, ya había prescrito si en todo caso hubo un delito, porque se trataba de un delito menor. Es decir, ¿por qué trata Alvin Bragg de transformar esto en un delito mayor si claramente, o sea, se trataba de un tema privado? Es decir, ¿cómo esto se transforma en un delito mayor? Yo sé que pasaste por encima, pero entrando en los detalles. Falsificar documentos, que es la supuesta acusación, legales, es un delito mayor. ¿Por qué influir en las elecciones? ¿Por qué dice influir en las elecciones? Porque al tratar de ocultar este caso, está influyendo en las elecciones. No sé si puedes ayudar como a matizar exactamente cuáles son los delitos, porque además convirtieron esto en un panorama de delitos. Bueno, sí, exactamente. Es que ese es el punto y así lo debería ver la gente. Lo debería ver en que un acuerdo de confidencialidad termina en posiblemente mandar al candidato presidencial del Partido Republicano a la cárcel. Pero sobre los delitos, entonces, el primer delito, como digo, es la falsificación de registros. Ese es el delito menor. Eso porque supuestamente Donald Trump no registró adecuadamente esos pagos a Stormy Daniels. Bueno, Donald Trump incluso ha bromeado al respecto de eso y ha dicho, bueno, ¿cómo querían que le pusiera? O sea, yo le estoy pagando a un abogado, son gastos legales y ya, así lo puse. Ahora, aquí hay que aclarar, para aclarar eso de los delitos, hay que aclarar que uno de los testigos que quería traer la defensa es Brad Smith, si no estoy mal, es Smith, pero de pronto me equivoco con el nombre, que es el que fue presidente de la Comisión Federal Electoral, y él lo que explica, a ver,
digamos, en el derecho es ampliamente conocido que las leyes respecto de financiación de campañas son muy complicadas. La gente suele creer que eso es fácil, pero es muy complicado y esto, digamos, se conoce abiertamente dentro de los abogados. Este señor, que era nada más y nada menos que el presidente de la Comisión Federal Electoral, al final el juez Merchan hizo lo posible para que él no testificara y terminaron no llamándolo, pero este señor luego dio entrevistas públicas y ¿qué fue lo que dijo? Lo que dijo es que pagar un NDA, un acuerdo de confidencialidad, no es un gasto de campaña, porque un gasto de campaña es solo lo que habrías hecho solamente si estás en campaña. Y esto tiene muchas explicaciones y como dijeron muchos testigos, la principal preocupación, por ejemplo, de Donald Trump en ese momento era su familia. Entonces, un gasto de campaña es, por ejemplo, si yo voy a repartir unos volantes. Bueno, yo no voy a repartir volantes si no estoy en esa campaña. No hay forma de que yo vaya a repartir volantes si no estoy en una campaña, pero firmar un NDA para el señor que fue el presidente de la Comisión Federal de Elecciones no es un gasto de campaña, por lo tanto, ajá. Perdona para yo entender, es decir, este caso de el acuerdo de confidencialidad está metido dentro de los gastos de campaña, es lo que porque no, precisamente eso es lo que reclama. ¿Qué tiene que ver ese contrato de confidencialidad entre una actriz porno y un señor que en ese momento no era candidato con toda esta cosa? Porque además, si es por eso, o sea, yo recuerdo, yo tengo muy claro en mi memoria lo de Mónica Lewinsky con el presidente Bill Clinton, que era presidente, hicieron sexo oral en la oficina Oval y no pasó más nada. Así como no, hay pobrecito, ay, Hillary y tal, ya está. Pero aquí es todo un escándalo que yo no voy a calificar si estuvo bien. Eso es un problema entre él y su mujer. O sea, yo no voy a calificar eso. Lo que yo no estoy entendiendo es cómo esto termina haciendo culpable a un señor que todo comienza por este acuerdo de confidencialidad, de que yo no sé si se acostaron o no se acostaron. Además, no me importa si se acostaron. Eso le tiene que importar a la esposa. Exacto. No entiendo este exceso de moralidad en un país que aprueba aborto, en un país que se volvió loco, ¿entiendes? No estoy entendiendo, la verdad que no lo estoy entendiendo. Exacto, ese es el punto. Entonces, este señor, que es, digamos, la superautoridad, porque fue el presidente de la comisión, el que puede decir qué es y que no es un gasto de campaña, ha dicho abiertamente, esto no era un gasto de campaña, por lo tanto, aquí ni siquiera se debió haber podido presentar ningún caso. El asunto es que entonces ellos dicen que fue la falsificación de registros. Y como Alvin Bragg no podía volver a traer ese caso después de 8 años por un delito menor, tuvo que convertir esa falsificación de registros en un delito mayor, que fue cuando se inventó esto de la conspiración para influir en unas elecciones. Entonces, más o menos, el delito, que en realidad no es un delito, pero fue lo que ha dicho Alvin Bragg, es que se firmó ese acuerdo de confidencialidad porque en el fondo Donald Trump estaba haciendo una conspiración para cambiar los resultados electorales. Con una actriz porno, con una actriz porno. Exacto, más o menos diciendo que sí, bueno, que esta actriz porno tenía en sus manos la posibilidad de cambiar todas las elecciones y que eso pasó por 2 delitos. Vale, empieza el juicio. Está la acusación del fiscal, empieza el juicio, se va desarrollando y el propósito de la fiscalía, entiendo, es demostrar la conspiración. Es decir, ya esto va mucho más allá de demostrar que hubo un pago, que hubo una falsificación de registros, supuestamente, que no se le puso pago a una actriz porno por su silencio a cargos legales, a honorarios legales, y llaman a testificar la parte acusadora a el publisher, el director del National Enquirer. Esto se enmarca dentro de la intención de la fiscalía de demostrar la conspiración. ¿Por qué? O sea, si puedes explicarnos por qué llaman a este señor Pecker, cuál es la intención, cuál es la conspiración que supuestamente, según la fiscalía, armó Trump. Porque claro, para que haya una conspiración, quiere decir que cuando Trump mandó a pagar a Stormy Daniels, lo hizo con el fin ulterior de incidir en las elecciones. Eso es lo que no pudo demostrar la fiscalía. Pero, ¿por qué llaman a este señor y cuál es la conspiración en general?
Sí, bueno, varias cosas. Primero, ahorita que decías lo de que cómo se iba a catalogar el pago, me da risa, vuelvo y repito, porque Trump ha dicho varias veces que querían que pusiera hush money en la factura o es un gasto legal, obviamente. Ahora, sobre lo que dices de que cuáles son las intenciones, bueno, ahí es que uno en intenciones nunca sabe, ¿no? Se supone que ellos debían haber estado haciendo ese juicio para mostrar esa supuesta conspiración. Yo en muchos momentos, porque digamos estuve todos los días viendo todas las declaraciones, en muchos momentos yo sentí que ellos ni siquiera estaban haciendo el esfuerzo por probar ninguna conspiración, sino que estaban utilizando el juicio cada día para minar, digamos, la imagen de Trump. O sea, como un asesinato de carácter, era lo que yo entendía, porque entrar a Stormy Daniels la pusieron a testificar sobre si ella usó condón o no condón esa noche. Evidentemente cualquier juez, cualquier abogado con tres dedos de frente se daría cuenta porque eso no solo es que no tiene nada que ver con si hubo un delito o no, sino que es que además para proteger la integridad del caso eso nunca se debió haber permitido. Entonces, sobre intenciones, pues yo la verdad es que a veces dudaba que la intención era probar eso. Ahora, sobre lo de Pecker y cómo eso de alguna manera se podía haber visto como la forma para probar una supuesta conspiración. Yo creo que el testimonio de Pecker, que era el señor que representaba al National Enquirer, que era pues este medio que en diferentes ocasiones presentó historias sobre Trump y que habría tenido que ver con otra Playboy que tenía otra historia. Supuestamente hubo una reunión en la que estaba este señor, en la que estaba Cohen y también Trump estaba ahí, entonces eso supuestamente era la conspiración. Pero Pecker es un testigo de la fiscalía y yo al final, aunque esto puede ser cuestionable porque alguno pudo haber visto ese testimonio de otra forma, pero yo al final lo que vi de este señor que era el testigo de la fiscalía fue que terminó perjudicando al caso, porque varias cosas que dijo Pecker. Pecker dijo explícitamente que Trump le dijo que a él no le gustaba comprar historias porque eso al fin y al cabo siempre salía a la luz. Para mí con eso es que ya se cae todo el caso. O sea, tú tienes al testigo de la fiscalía diciéndote textualmente que Trump le dijo que no le gustaba comprar historias. Entonces, ¿cuál es la conspiración si Trump le dijo en la supuesta reunión de la conspiración que a él ni siquiera le gustaba comprar esas historias porque eso de todas maneras salía a la luz? Otra cosa que también dijo Pecker fue que mucho antes de que Trump fuera candidato a la presidencia, él ya había tenido cierta relación con Trump en el sentido de que él publicaba historias buenas sobre Trump, que es normal, cualquier personalidad pública, más si es Trump y si es un empresario, pues tienen, digamos, relaciones con periodistas y eventualmente se hablan para sacar buenas historias. Entonces, yo creo que eso mostraría muy claramente que esto no fue una cuestión de que se reunieron específicamente por las elecciones, sino que incluso ya había una relación anterior y que incluso es normal, como debería ser evidente para todo el mundo, es normal que una personalidad tenga ciertas relaciones con periodistas y se publiquen o no se publiquen historias que son dañinas. Ahora, Vanessa, te quiero preguntar a los dos. Ok, ya el señor fue declarado culpable, van a dictar en el mes de julio, creo que es, ¿no? La sentencia. Entonces, mi pregunta, ¿lo van a meter en una cárcel? ¿Va a tener casa por cárcel? Pero lo más importante, ¿va a poder ser candidato presidencial? ¿Va a poder seguir siendo candidato presidencial? ¿O esta sentencia ya lo elimina o, no, o le impide ser candidato? No, a ver, las condenas, es decir, en estos delitos en específico no está especificado cuál debe ser la condena, o sea, queda a discreción del juez, que puede ir desde enviarlo a la cárcel o una condena intermedia, que incluiría, por ejemplo, unos meses en la cárcel y otros meses con una especie de prisión domiciliaria o algún tipo de restricción, por ejemplo, para viajar. Hasta no poner ninguna penalidad. ¿Yo qué creo que va a pasar? Pues que el juez Merchan se va a ir por algo intermedio, aunque yo ya con todo lo que ha pasado es que ya no sé. Yo diría que va a pasar algo intermedio y que el juez Merchan va a decir, bueno, restricciones de viajes y con eso lo encierra en Mar-a-Lago y no le deja hacer campaña porque no lo deja viajar. Eso diría yo ya no sé si es que esta gente de verdad es capaz de enviar a Donald Trump a la cárcel, porque ayer escuché algo muy interesante
de un abogado que decía que a él lo que le parecía era que los demócratas ya no tenían absolutamente nada que perder. Entonces, que cualquier cosa que intentaran era simplemente que cuando uno ve ya las elecciones perdidas, cualquier cosa que intentes es una oportunidad porque ya no tienes nada más que perder. Si eso es lo que de verdad están pensando, pues pudiéramos incluso ver a un Donald Trump en la cárcel. Ahora, ahí viene también a jugar lo que es la apelación, porque él puede pedir una apelación expedita, pero eso no sabemos, o sea, eso depende del tribunal, depende de si el tribunal acepta apresurar los tiempos, y estamos muy cortos, estamos a tan solo 6 meses de las elecciones, y este señor además decide demorarse hasta julio, 4 días antes de la convención, para dar el veredicto. Entonces no sabemos qué pueda pasar, pero en todo caso, así Trump, para contestarte tu pregunta, si Trump vaya a la cárcel, la Constitución y las leyes de este país no le impiden presentarse como candidato. Vale, entiendo que las penas para los cargos van hasta 4 años por delito de prisión. Claro, si tú eso depende del juez Merchan, cómo los va a pagar, digamos, si decide que Trump debe ir a la cárcel y pagar una pena. Puede ser de manera simultánea o como tú creo que comentabas esta semana, lo puede ir acumulando y sería más de 100 años de prisión, no sé, una locura, porque son más de 30 y pico de cargos. Pero la pregunta es, vamos a vernos, como acabas de decir, los demócratas no tienen nada que perder, el fiscal es demócrata, el juez ha jugado para el fiscal, le dan cárcel, 4 años de prisión. No obstante, Trump es candidato. Llega noviembre y gana las elecciones. ¿Qué va a pasar ahí? Si Trump está en prisión, pero gana las elecciones, él puede, o sea, otra cosa, él puede perdonarse a sí mismo como presidente. ¿Qué pasaría en ese caso? No, porque ahí lo que pasa es que un tribunal de apelaciones, incluso esto podría ir a una apelación a la Corte Suprema, porque otro de los errores es que, digo que esto por toda parte tiene problemas, otro de los errores es que fíjense que al final lo que está haciendo el juez es condenarlo por un delito federal, y un juez de distrito no tiene, digamos, la autoridad sobre un delito federal, que sería la ley federal de campaña. Entonces, incluso esto puede ir a la Corte Suprema. Entonces, yo lo que creo es que ese escenario es improbable, o sea, un Trump años en la cárcel es improbable, porque esto se cae por todas partes, empezando porque no sabemos cuál es el segundo delito, y el segundo delito que ellos dijeron no es un delito, y lo que dice la Constitución es que todo acusado tiene el derecho de saber de qué se lo acusa, que debería ser algo básico, ¿no? Y en este caso no se sabe todavía cuál fue ese segundo delito. Entonces, eso iría a un tribunal de apelaciones, y suponiendo que ese tribunal de apelaciones no logre hacer las cosas rápido y darle digamos, el buen veredicto a Trump, eso incluso podría ir a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo veo completamente improbable que Trump esté años en la cárcel. Ahora, tú sabes, a mí lo que me llama la atención de todo este caso es que yo siento que el Estado de Derecho en los Estados Unidos se cayó. Si había algo que uno admiraba y respetaba y anhelaba de los Estados Unidos, era el derecho, la legalidad. Y siempre se decía, aquí hay que respetar las leyes, sí, o si no te fregaste. Yo siento que ahora hay un relajo. En este caso, con este caso de Donald Trump ha habido de verdad un relajo en la legalidad, en la ley. Uno, fíjate, no saben cuál es el primero ni cuál es el segundo. La verdad es que yo le perdí hasta la pista, porque son tantos delitos para un solo señor, que tú dices, pero por fin, ¿qué es lo que hizo malo? Fue que se acostó con una señora, fue que se robó unos reales, ¿qué fue lo que hizo? Pero en medio de todo esto, lo que sí sabemos es que también se ha adelantado en varios estados norteamericanos juicios por supuestas irregularidades en las elecciones del 2020. Entonces, este juicio a Trump tapa todo lo demás que se ha ido llevando por otros lados y que ponen a dudar al ciudadano común del sistema supuestamente maravilloso de elección de los Estados Unidos. Y las elecciones son en 6 meses. Entonces, esto no será una distracción toda para no poner el ojo y la lupa donde hay que poner realmente cómo se va a votar dentro de 6 meses. Absolutamente, y no solo
no solo lo de las cuestiones judiciales, sino en general el desastre que es este país. O sea, hace poco un conocidísimo asesor de campañas demócrata decía, es que estamos mal porque ¿qué vamos a decir? No tenemos absolutamente nada que decir, la economía está mal, la seguridad está mal, todo está mal. Entonces, cuando todo está mal, y como cuando decía antes, ya incluso los mismos demócratas reconocen que ya no tienen nada que perder, o sea, Biden no va a mejorar, Biden cada día está peor, la economía no va a mejorar, el crimen no va a mejorar en 6 meses. Entonces, cuando ya no tienes nada que perder, lo único que se les ocurrió fue declarar convicto a Donald Trump. Ellos lo que querían era simplemente ponerle la palabra convicto, el apellido, para que Biden saliera y dijera, soy yo o es un convicto. El primer presidente de la historia de este país en ser un convicto. Pero como dices tú, Nito, a mí también el asunto acá en realidad detrás de eso, y lo dijo Donald Trump, hay gente que cree que Trump es exagerado. Hoy decía, esto va más allá de mi presidencia, esto no se trata de mí. Claro que no, esto se trata del sistema judicial y se trata también de que, a ver, yo no sé si esto se entiende bien, pero a mí lo que me preocupa es que los demócratas no solo están creando un ambiente para que se utilice el sistema judicial como mecanismo de persecución política, porque literalmente lo que estamos viendo es eliminar a tu oponente a través del sistema judicial. Pero no solo es crear el ambiente para que eso pase, sino que de alguna manera y por cómo funciona la política, yo lo que entiendo y lo que puedo leer acá es que los demócratas están empujando a los republicanos a que se comporten de la misma manera, porque fijémonos, ¿qué pasa en un país donde son los demócratas los únicos que utilizan la justicia para ir detrás de sus oponentes? Pues eventualmente los republicanos se van a cansar y van a decir, pues ya no más, si eso es lo que hay que hacer, lo hacemos nosotros también. Porque si cada que tengamos un candidato van a ir detrás de él, poniéndole incluso casos tan absurdos como el de una actriz porno, pues entonces nos va a tocar a nosotros también. Es lo mismo que pasó con el impeachment. ¿Qué hicieron? Pero ¿cuántos impeachment le hicieron a Donald Trump por cosas que al final todos nos dimos cuenta que eran falsas? En algún momento los republicanos van a decir, pues también nos toca a nosotros hacer eso. ¿Cuántos impeachment les vamos a hacer entonces cuando estén en el poder? Es decir, yo siento que están arrinconando al Partido Republicano para que utilice los mismos medios, porque si no, ¿cómo van a hacer para sobrevivir? Porque es que ya se han vuelto, o sea, ya han perdido todo tipo de cordura, y eso es lo que me preocupa a mí, porque entonces ¿a dónde vaya y cuál va a ser la nueva normalidad cuando los fiscales pueden hacer campaña diciendo que van a perseguir a un expresidente que efectivamente van y lo hacen sacando un juicio como este? Oye, Vane, mil gracias por la explicación. Creo que se entendió un poco más y creo que lo que todos entendimos es que este es un caso que no tiene sentido. Esa es la conclusión. Bueno, si te parece, Nitu, vamos despidiendo porque... Claro. No, yo podría quedarme 100 horas con ella. Podríamos estar aquí 100 muchísimo horas, tiempo. porque esto es lo mismo del Foro de Sao Paulo, chicos. Esto, y no se nos puede olvidar que los demócratas tienen su internacional progresista, que ahí está Sanders, y qué es lo que ellos hacen. El lawfare que ellos hablan es inventarle a la derecha, delitos que no tienen, ¿entiendes? Pero además se dicen ellos mismos, cuando son gobiernos democráticos, que a ellos les están aplicando la ley, el lawfare, que les están creando cargos, cuando todos sabemos las cosas que han hecho, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar de Joe Biden, porque eso lo conocen más los norteamericanos que uno mismo, pero caramba, la cantidad de información que se sabe de él, del hijo, de las relaciones. Oye, entonces van contra este señor por una cuestión porno. Yo te digo de verdad, cuando una lo más importante que tenía los Estados Unidos, te digo, era su Estado de Derecho y su economía, y las dos se están derrumbando. Sí. Esto hay que ponerle el ojo, hay que ponerle la lupa, y bueno, ojalá que ilumine a los ciudadanos y hagan lo que tengan que hacer. Sí, es muy preocupante. Igual probablemente vamos a volver a hablar con Vane pronto para que nos explique, quizá ya cuando esté la sentencia, qué va a suceder con Trump. Pero bueno, Vanessa, mil gracias por estar hoy con nosotros. Y nada. Muchas gracias a ustedes. Y un saludo a todos los que nos ven. Gracias, nos vemos entonces la semana que viene.